Ya. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al primer podcast de L Corea. Espero que sea muy interesante. Hoy vamos a hablar con Chunghwa, ¿sí? O su nombre en español, Mónica. ¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Me alegra mucho tenerte aquí, Mónica. Por favor, ¿te Gracias. puedes presentar a las personas que te escuchan? Sí, hola a todos. Buenas tardes. Me llamo Mónica, soy de Corea, mucho gusto. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas con especialidad sobre el cambio del sistema político por el movimiento social en América Latina en el siglo XXI, en el posgrado de la Universidad de Jeonbuk. Por mi estudio, yo sí o sí necesito aprender el español, así que tengo el español entre sea y sea. Hoy quiero compartir con ustedes sobre mi experiencia de aprendizaje del idioma español enfocado en por qué y cómo estudio español. También quiero platicar mi experiencia de la vida en Bolivia como una voluntaria internacional del gobierno coreano. Espero que tengan un tiempo divertido conmigo. Muy bien, muchas gracias por presentarte, Mónica. Sí que escucho que tienes acento ¿Ah, por- sí? un poco porque dices practicar, A ver. practicar. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre tu experiencia. ¿Por Ajá. qué empezaste a estudiar español y cómo Ujú, aprendes ujú. español? Sí. En realidad fue una oportunidad accidental de aprender español en mi caso. Cuando era estudiante del tercer año de secundaria, estaba en el proceso de decidir mi trayectoria profesional. Ya sabes, coreano es todo. Un día tuve una conversación con una amiga que vivía en Nueva York de Estados Unidos. En ese momento era un justo tiempo para postularme a una universidad que se especializa en idiomas extranjeros. Quería estudiar ciencias políticas en esa universidad, pero los puntajes del examen universitario fueron escasos. Tenía miedo de perder la cuota de ingreso, por eso necesitaba buscar otra carrera más segura de que la universidad me aceptaría. Ujú. Vale, entonces, perdona, cuando hablas de los puntos, quieres decir el examen Ujú. para entrar a la universidad, ¿sí? Sí, porque cada universidad tiene su punto, puntaje, pero yo alcanza, pero escaso. No es seguro para ingresar y perder como una, más o menos así. Ajá, vale. Sí, en España Sí, tenemos algo similar, se llama examen de ajá, selectividad. Imagino que es sí, similar, pero en España es más fácil. sí. Por eso yo como este un tiempo, yo le dije esa situación, ella, ella me recomendó español. Ujú. Ella dijo que el español es el segundo idioma en Estados Unidos. El español se habla en América Latina y el español va a ser un idioma muy importante en el mundo futuro, algo así. Por eso, español, muy importante. Yo pensaba. Claro. Fue una oferta repentina, pero apliqué, porque la carrera de español necesitaba menos puntos que la carrera de ciencia política de esa universidad. Vale. Bien, la universidad me aceptó y me puso en una situación en la que tenía que aprender español sin voluntad. Sí, porque yo no tengo idea porque yo aprendo español, porque Ya. no tengo una voluntad de estudiar español. Pero, pero bien, ya entro la universidad. Español era un idioma que yo empecé de repente y no era un idioma que me interesaba. Además, era difícil para aprender. No podía pronunciar bien la
y la arr. Claro. Ahora sí puedo porque yo practico mucho ferrocarril, pero es al tiempo muchísimo difícil. Los profesores enseñaban muy estrictamente, había un montón de tareas, todas las clases tenía un pequeño examen, tenía que memorizar toda la lección de la clase. No me gustaba el método de aprendizaje y no me caía bien. Cuando el profesor enseñaba la gramática española, yo siempre estaba en las nubes. Pensando, ¿no? Sí. No podía enfocarme en la clase siempre. Estudié un año en la universidad y pensé que ya no podía estudiar más español en Corea con esta manera. Por eso, así que decidí irme a Buenos Aires, de Ah, Argentina. qué bueno, Mm. qué bueno. Entonces, ¿podrías compartir con nosotros cómo fue tu vida en Ajá. Argentina? Si tienes buenos recuerdos o te quedó una sensación un poco amarga, cuéntanos. Argentina como un país hermoso. Mm. Siempre me acuerdo muy buen país, muy bien recuerdo con mis amigos de Argentina. Y al fin yo fui a Buenos Aires y me inscribí en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires y entré a la clase. El primer día tenía un poco de miedo de que fuera difícil y yo me cerré la boca. Punto en Pero boca, sí. punto en boca. Pero la maestra me dijo, oh, Mónica, ¿no quieres hablar? Ah, tú puedes hacer lo que quieres. No te preocupes. Cuando quieres hablar, me avisa. Yo siempre estoy aquí. ¡Ah! Oh, no sabía por qué, pero yo podía aprender español sin estrés con ella. No sé por qué, pero a mí me gustaba mucho la expresión de mi profesora. Había un libro de texto durante la clase, pero solo necesitaba para saber una oración clave que debíamos aprender cada día. La profesora nos enseñó la oración clave y luego practicábamos cambiando materiales audiovisuales, materiales de juegos con compañeros. Y también fuimos a restaurantes, librerías, cafeterías, bancos, etcétera, para usar y practicar la oración con la gente nativa. Esa es muy buena experiencia de aprender español en Argentina. A medida que pude experimentar la aplicación práctica de lo que aprendí en clase, español se volvió divertido y quería hacerlo bien. Oh, Mónica bien, sí. Y primero aprendí en clase y regresé a casa y practiqué con el portero. Qué pobre portero. Mínimo 10 veces. El portero debería responder tal como estaba escrito en el libro, porque yo no podía entender otra manera de responder. Claro. Él no podía hablar tal como su manera. Cuando yo practicaba bastante, ya yo pude hablar cómodamente a través de la repetición. Le permití que enseñara otra forma de responder. Muy dictadura, ¿no? Sí, sí. Eh, Además, aunque yo no podía entenderlo, encendía incondicionalmente un programa de dibujos animados de la televisión cuando estaba en la casa. Ujú. ¿Sabes? Las palabras que estamos utilizando en la vida cotidiana aprendemos durante la niñez. Claro. Por eso es muy útil para aprender un idioma nuevo por los libros, cuentos infantiles o animación. Ujú, ujú. Ajá, esa manera fue una forma de ponerme al día con las palabras que escuchaba repetidamente. No era importante que yo entendiera o no entendiera.
Lo más importante era que me exponiera a las circunstancias de escuchar el idioma español. Después de 4 meses, el español se volvió interesante para mí y ya entendí poco a poco y llegué a un nivel un nivel en el que pude transmitir las palabras que quería decir en forma de oración, porque antes solo palabras, pero ya Bueno, puedo hablar. pero, Sí, pero 4 meses es muy rápido. O sea que así. la exposición te ayudó mucho, ¿no? Ajá. Practicar en la Sí, calle. sí. Ujú, qué bueno. Sí, ese me ayudaba mucho porque escuchar, pensar y practicar ese tres metodologías como utilizando juntos, por eso me ayudaba mucho. Ujú. Y también es muy buen consejo lo de ver animación o Ajá, dibujos, libros, cuentos, ajá, pero sí, algo sencillo, ¿no? Como para los niños, pero es muy práctico. sí, ajá, eso sí. Ujú. Qué bueno. Y me comentabas que además Ujú, de Argentina has vivido en otros ujú. países de Latinoamérica, ¿sí? Mónica, Sí. ¿podrías por favor compartir tu experiencia de cómo fue vivir en Latinoamérica? Si fue dura, Ujú, una experiencia dura, o fue como vivir entre algodones, porque ujú, ujú. cierto que muchos estudiantes coreanos tienen miedo a ir a Latinoamérica, Mm, ¿no? Porque es sí, sí, sí. peligroso, etcétera. Entonces, por favor, puedes Ujú. compartir tu experiencia. Sí, mi experiencia muy bueno, como siempre en el cielo. Qué Me bueno. gustaba muchísimo. Y sí, aprendí español en Argentina, volví a Corea. Por eso yo necesitaba buscar cómo puedo usar español. Por eso mientras buscaba cosas que quería hacer sin dejar el español, yo encontré un programa de trabajo voluntario de COICA. COICA es una agencia de cooperación internacional de Corea, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de los proyectos de AUD gratuita de Corea. Dentro de su proyecto hay un programa de voluntariado en los países en vías de desarrollo. Los voluntarios usan su conocimiento y experiencia para que la gente de los países en proceso de desarrollo pueda experimentar y buscar otra manera de solucionar el problema que tienen. Por eso yo tuve una buena oportunidad y COICA me seleccionó como la voluntaria de desarrollo rural. Yo destaqué entre otros solicitantes y por Oh, eso me destino a Bolivia. Y yo viví durante 3 años y el español se convirtió en un idioma para la vida, no para el estudio. Por eso a mí me encanta compartir mi experiencia en Bolivia. claro, claro, como tú dices, se convirtió no en un estudio, sino en la vida real, Ajá, ¿no? sí. Qué bueno. ¿Y te sorprendió que te seleccionaran? ¿Te gustó la idea de ir a Bolivia o tenías un poco de miedo? Ay, yo gritaba, ¡wow! ¡Me seleccionó! ¡Yo voy a ir a Bolivia! Sí, mis padres me felicitaron. Muy bien, muy bien. Yo también me gustaría mucho porque yo solo como una, yo, realidad, leal, así, me Claro. encantaba. Sí, por eso me gustaría mucho para ir a Bolivia. Y además, cuando estaba en Bolivia, me di cuenta de que el español era un instrumento para comunicarme y compartir los sentidos con los bolivianos. En ese momento, como yo expreso, era más importante que cómo uso la gramática correctamente. Claro. Sí, al hablar español, que es una traducción directa desde el coreano, siempre hubo un conflicto con el pueblo boliviano. Entre coreano y boliviano hay muchas cosas diferentes. Yo no sabía. Yo no entendía bien la cultura del idioma de ellos. Ujú. Por eso fue mi esfuerzo por minimizar los choques con ellos.
Ujú. Buscaba unas expresiones adecuadas para la situación por el periódico, los libros y preguntaba a los profesores de quienes trabajaban conmigo. Durante este tiempo yo aprendí más sobre español y como resultado me ayudó mucho para mejorar la capacidad de hablar español. Sí, Claro, qué interesante, ujú, Mónica. De verdad, qué sí, interesante. ¿no? Así que fue una experiencia Sí, muy enriquecedora, ¿no? Para ti, muy buena. ujú, sí, sí, sí. Qué bueno. Ese, sí, gran oro para mí, Oh, esa experiencia. Sí, es muy interesante porque realmente muchos estudiantes sí que tienen ujú, miedo a viajar a Latinoamérica y tu experiencia es muy ujú, positiva. Entonces, ujú, ujú. te lo agradezco. Sí, ¿Podrías darnos gracias. compartir unas últimas palabras con nosotros y animar a los estudiantes a que sigan estudiando español? Ajá, sí. Para mí, por ejemplo, el español es un instrumento de comunicación con la gente de otro mundo y aprender la diferencia de cada individuo. Si no supiera ese idioma, yo no podría compartir muchas cosas. Yo aprendo la gratitud y la humildad desde los amigos hispanohablantes. Por eso, sigo estudiándolo. Ujú. Yo no sé por qué ustedes estudian español, pero quiero que ustedes aprendan español, no solo un idioma, sino también un instrumento para extender su punto de vista y tener una oportunidad de encontrar un nuevo mundo. Gracias por escuchar mi experiencia de aprender español. Sí o sí hay dificultades de aprender otro idioma, pero imagínense lo que chale en español con los hispanohablantes y háganse amigos de otro mundo. Aunque el español es difícil, no hay mal que por bien no venga. Les mando un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Mónica. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Seguro que los estudiantes se animan mucho ver Ajá. cómo una persona como tú pues viaja hasta la otra parte del mundo, aprende español, trabaja con el español, conoce otra cultura y Ujú. es una experiencia muy positiva. Así que muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Nos veremos otro día. Chao, que vaya Gracias, chao, bien. chao.